Debate, le doy la bienvenida a Alberto Guerrero Baena, consultor en seguridad, justicia, policía y movimientos sociales. Gracias por estar con nosotros. También está Alexei Chévez, consultor en seguridad y fuerzas armadas. Alberto, Alexei, gracias por estar con nosotros. Podrán decir lo que sea de este maquillaje de cifras, pero les ha dado resultado, Alberto Guerrero. O sea, al régimen le ha dado resultado porque la gente les cree, porque la gente justifica los malos resultados y porque la gente sigue apoyándolos, Alberto Guerrero. Y sobre todo hay un tema, muy buenas tardes para ti, Alberto, y para Alexei, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que una situación en particular es seguir apelando al discurso. El discurso obviamente nos está dejando una situación importante en materia de congruencia, incongruencia, como lo quieran llamar, pero al final, en esta perspectiva de utilizar a las cifras como parte de la discursiva, el gobierno federal lo que está haciendo, pues obviamente es crear un relato. Ese relato es todo está bien, pero al final tenemos grandes problemas. Sobre todo hay un tema muy importante que es uno de los temas que vienen desde mucho tiempo atrás, sobre todo desde el marco de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y el tiempo que se dio precisamente para que las policías locales pudieran tratar de entrar en esta dinámica de capacitación. Por el otro lado también esta situación de los ministerios públicos, tenemos un tema muy importante en la tipificación de los delitos. Por el otro lado tenemos códigos penales locales, como lo comentábamos la semana pasada, que en muchas ocasiones difieren con la concepción del delito y que sin duda al momento de que se levanta la denuncia o al momento en que en todo caso se tiene esta perspectiva de tratar de que cuadre el delito en la tipificación y por el otro lado pasarlo a la estadística, porque al final se reporta la estadística al Secretariado Estatal y posteriormente al Secretariado Nacional, dependiendo de las entidades federativas, pues sin duda no se hace una contabilización, vamos a llamarlo neutra, porque una carpeta de investigación puede tener muchísimas víctimas. Amén también de que en todo caso los ministerios públicos pues no tienen esa capacitación para poder cuadrar ciertos delitos que se cometen en determinados tipos penales, y ahí es donde viene también un grave problema. Entonces, sin duda, tener 32 códigos penales estatales, por el otro lado, tener policías sin capacitación, tener ministerios públicos que sin duda retrasan muchísimo el tema del levantamiento de la denuncia, pues nos da para entender qué es lo que viene sucediendo hoy en día con el registro, amén de todo lo que hace, pues obviamente la autoridad federal, que sin duda el jugar con las cifras es parte de esta discursiva. Claro. Alexei Chévez, tu punto de vista en este tema. Alberto, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Coincido definitivamente con Alberto. Hay una negligencia por parte de las autoridades estatales y una complicidad con las autoridades federales para maquillar mucho de lo que está sucediendo, sobre todo en materia de homicidios. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque el homicidio junto con el robo de automóviles son de los delitos donde realmente podemos tener una certeza de las cifras, y cuando de repente vemos que hay esta contubernio en las autoridades para disminuir los números, para maquillarlos, para disfrazarlos, para acomodarlos, sí suele ser muy preocupante, porque entonces, ¿qué pasa con los demás delitos que están sucediendo y que la cifra negra es muchísimo mayor que la que se podría esconder con robo de vehículos o con homicidios? Exactamente, pues es que, pero ya lo sabemos, ¿no? En este país, en este momento, con un gobierno tan populista como el que tenemos, pues todo se vuelve político, todo lo politizan, Alberto Guerrero, pero ¿hasta cuándo va a soportar la ciudadanía la realidad contra ese discurso de que nos dicen vamos muy bien, los homicidios han disminuido, estábamos peor con Calderón hace 20 años? Esa es la narrativa. ¿Sabes cuál es el grave problema? Sin duda es el tema donde habitualmente te siguen vendiendo una perspectiva de un bienestar, te siguen vendiendo una perspectiva de
de que el homicidio ha venido bajando. ¿Por qué? Porque obviamente tienen por principio de cuentas la tribuna principal, que es la conferencia matutina de la presidenta. Por el otro lado, obviamente el gobierno hace un juego de cifras, acomoda quizás homicidios culposos dentro de los homicidios dolosos, viceversa, pueden hacer una manipulación de las cifras bastante interesantes, pero también hay que decirlo, el tema toral sin duda va a ser la perspectiva del desconocimiento que tiene la población en general de la parte jurídica hasta que no se ven afectados en sus propios bienes y en su persona, es cuando realmente se toma conciencia de lo que se viene sucediendo, porque al final a una persona que le roban no le interesa, o a una persona que ve un robo en la calle, no le interesa lo que sucede con las personas las cuales fueron agraviadas. Hasta que no te sucede a ti esta perspectiva es cuando te empiezas a sensibilizar, y obviamente un tema relevante y es algo que también debemos de entender desde la perspectiva de la enseñanza del derecho, es que hemos hecho los tipos o el discurso en un abogañol que a muchas ocasiones a la gente le cae gordo, sobre todo por esta terminología jurídica que no se comprende y que de entrada tendríamos que hablar de una manera un poquito más sensibilizada. Por el otro lado, el tema de ir a una fiscalía, pues obviamente llegar a una fiscalía y pasar de 6 a 7 horas para que te puedan levantar una denuncia, si eres víctima de un robo de casa habitación o si eres víctima también en un transeúnte que te roban el celular, luego no te quieren levantar la denuncia, o por el otro lado, si hay un homicidio, pues sin duda también hay que esperar el peritaje, y en muchas ocasiones los propios agentes investigadores y los peritos ni siquiera tienen los elementos mínimos necesarios para poder trabajar. Entonces, ¿qué sucede? Sucede sin duda que dentro del marco de la propia operatividad influye muchísimo para saber cómo vas a colocar el delito que vas a, entre comillas, a levantar la denuncia, a investigar y desde ahí partir, pero desafortunadamente es todo un concatenado de perspectivas que sin duda, si nos ponemos a analizar, no nos alcanza la media hora que tenemos. Sí, es que es terrible, Alexei Chévez. La cifra de homicidios con López Obrador, 199,619. No llegó a los 200,000, para que todos digan, no llegó a los 200,000. Fueron 199,000, pero se nos olvida que su sexenio fue 2 meses menor al de los presidentes anteriores, Alexei. Entonces fácilmente rebasaba esa cifra de los 200,000 y más, porque le faltaron 381, pero le faltaron 2 meses comparados con los anteriores. O sea, la narrativa engaña, manipula, simula, Alexei Chévez. Bueno, Alberto, yo te diría que pudimos haber quedado en 199,999 y aún así siguen siendo muchísimos, pero hay una parte que estamos omitiendo, que es la administración anterior dolosamente omitió de su reporte los feminicidios. Muchos de los feminicidios no se contabilizaron en este recuento final. Entonces, definitivamente, digo, a todos nos queda muy claro, fueron 200,000, más de 200,000 homicidios. Sigue siendo un escándalo. Los niveles que veníamos manejando desde el sexenio de Enrique Peña Nieto eran terribles. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador escalaron a unos niveles pavorosos, pero yo lo que hemos siempre discutido en tu programa, como ciudadanos, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es el Rubicon que tenemos que cruzar para empezar a exigirle a nuestras autoridades un ya basta, un vamos, ¿qué es lo que se necesita para hacer las cosas? Pero Alberto también lo puntualizaba muy bien, o sea, la cantidad de carpetas de investigación que tienen que llevar cada ministerio público a nivel federal es de 23 carpetas al año, exclusivamente en homicidios. Y un ministerio público del fuero común es de 151 carpetas al año. La federación tiene algo así como 3,905 agentes de investigación. O sea, por un lado estamos achacando a la seguridad pública, pero olvidamos también que hay un verdadero
hoyo negro en las fiscalías, tanto estatales como federales, sobre la impartición de justicia. Y mientras no resolvamos esto también, pues vamos a seguir exactamente igual. Es que el manejo es casi perfecto, o sea, la perversión es casi perfecta, porque por un lado son las fiscalías las que no dan resultados y por otro están haciendo la limpieza del Poder Judicial, de los jueces, magistrados y ministros, realmente para combatir lo que no hace el Ejecutivo, pero más bien para controlar lo que representa un poder de la Unión. Alberto Guerrero, Alexei Chévez, después de esta pausa analizaremos esa perspectiva. Volvemos, el maquillaje, otras cifras, los otros datos, la realidad se impone. Regresamos. Alberto, pusiste el tema en la mesa. Los ministerios públicos, la desconfianza de alguien que es víctima de un delito para ir a levantar el acta, qué tanto le dan seguimiento, la burocracia, en fin, desde ahí se atora el proceso de justicia en el país. Pero estamos limpiando el Poder Judicial. A partir de agosto que van a entrar, o septiembre que van a entrar los nuevos jueces, magistrados y ministros, ¿ya tendremos justicia como nos lo dice el régimen? Realmente no, y un tema trascendental sería que la reforma hubiera comenzado desde abajo, que es decir, tanto desde la parte policial como en todo caso también desde la perspectiva de las fiscalías. ¿Por qué? Porque de entrada el propio sistema te indica, y si lo trabajamos en un flujograma, precisamente que las policías municipales o en todo caso policías estatales tienen que fungir como primer respondiente y de ahí en todo caso firmar el informe policial homologado, llegar con la fiscalía tiene que verificar los hechos, en todo caso se tiene que levantar la denuncia y de ahí viene la otra parte sin duda bien más importante, que es el tema de la tipificación del delito y si realmente el Ministerio Público tiene la capacidad, hay que decirlo, para poder encuadrar los hechos que se narran en el informe policial homologado en el delito que se pretende tipificar. ¿Cuál es el problema? El problema pues obviamente es que no tenemos policías que estén bien formados. Ahorita precisamente me estaba escribiendo un policía que está viendo el programa, donde sin duda me confirma esta parte, donde prácticamente los ministerios públicos en algún momento les desechan los informes policiales homologados o los mandan en todo caso a que los corrijan porque pues no se tiene la capacidad. La semana pasada hablábamos precisamente de una formación de policías de 972 horas, lo cual es paupérrimo. Necesitamos verdaderos profesionales de la seguridad y con todas las condiciones, tanto laborales, económicas, sociales y de atención para que ellos puedan ser los verdaderos garantes. Y desafortunadamente esa es la parte que no se atendió. Se atendió la parte de justicia, entre comillas, que sin duda no sirve tampoco. Exactamente, Alberto Guerrero. Fueron 6 años perdidos desde mi punto de vista, no sé, Alexei. Desmantelaron a las policías municipales, a las policías estatales. Todo se lo dieron al ejército, Alexei Chévez. ¿Y cuál es el resultado? Pues, platícanos. Bueno, yo miré muchísimo más hacia atrás. O sea, el desmantelamiento de las policías no viene de la administración de López Obrador, viene desde la administración de Enrique Peña Nieto, cuando se empezaron a escatimar los recursos que había para la formación profesional, que en este caso estaba a cargo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de las academias regionales, etcétera, donde se generaban bonos por participar y por capacitarse. Entonces, esta es una parte que hay que decirlo como es, no solamente se atribuye al sexenio anterior, viene desde antes. Lo que sí hizo la administración pasada fue desaparecer completamente los subsidios que se les daban a las policías estatales y municipales, Subsemun y Fortasec, con lo cual se quitaron los incentivos para capacitar a las policías. Pero también hay una cosa, o sea, es muy cómodo que el gobierno municipales y estatales sigan dependiendo de las capacidades del gobierno federal para apoyarse en la capacitación, cuando se deberían de generar recursos propios, y hay municipios y hay estados que lo han hecho muy
muy importantes. Podemos ver casos de éxito enormes, te diría Nuevo León con Fuerza Civil, podríamos hablar de Yucatán, etcétera, donde no se han quedado cruzados. Guanajuato, que a pesar de la ola de homicidios que tiene y los problemas que tiene, invertido fuertemente en seguridad, tanto estatal como municipal, han hecho un verdadero esfuerzo por dignificar a los policías, pero si nosotros vemos que la mayoría de los policías municipales no ganan ni 5,000 pesos al mes, la mayoría de ellos vienen con una primaria trunca, semiterminada, pues definitivamente estamos teniendo los policías que estamos pagando, cuando en otros estados hay policías que ganan más de 20,000 pesos. Entonces, esta disparidad también nos habla de ¿qué tipo de policía queremos? Bueno, pues el tipo de policía que podamos capacitar y pagar, pero no solamente es la culpa del gobierno federal, es una culpa mayoritariamente de los gobiernos estatales y municipales que han dejado la seguridad en manos del gobierno federal y, por supuesto, la administración anterior que dijo de la seguridad me encargo yo. ¿Quieres hacer comentario, Alberto Guerrero, de este tema? No, y sin duda, creo que Alexei dio un punto muy clave. Por ejemplo, decir que el sexenio pasado fue la hecatombe, quizás sí lo fue, pero todo inició precisamente desde por ahí, desde el año 2015-2016, cuando empezaron las auditorías para saber exactamente si las policías municipales y estatales habían dado ya el tránsito con el tema de la capacitación en el nuevo sistema de justicia penal, en aquel entonces llamado así, y venían los regaños por parte del secretariados estatales, del secretariado federal, precisamente, y para hacernos mención. A mí me tocó, siendo titular de capacitación de Policía Morelia, que me pusieran un regaño cuando la verdad les soy sincero, ni siquiera nos habían llegado a capacitar con el tema del primer respondiente del informe policial homologado. Ahora también hay un tema, el tema toral. Los municipios, como bien lo señaló Alexei, son muy comodinos en dejarle la seguridad pública al Estado o a la Federación, pero entonces se han convertido en cajas chicas de los recursos, donde son recursos que sin duda no se sabe dónde quedan, porque por la misma categoría de los mismos que fueron asignados, pues obviamente no los quieren transparentar. Por otro lado, también un tema muy relevante, sin duda, los casos de éxito es porque realmente se han puesto a trabajar y que por cada peso de la hacienda municipal o cada peso de la hacienda estatal, pues obviamente hay una participación bipartita, por decirlo de esta forma, en la cual estados y municipios trabajan de manera conjunta, no necesariamente siendo mandos únicos, como por ejemplo el caso de Querétaro, que es un caso también que tiene cierto y relativo éxito, pero también tendremos que estar observando qué tanto se ha ligado esta perspectiva de la seguridad pública municipal en todas las fiscalías, hacer la evaluación y de ahí derivar todo lo que sigue, porque de entrada, si comenzamos desde arriba hacia abajo, pues obviamente es una situación que no sirve. Aquí el problema es, tenemos un maquillaje de cifras. ¿Desde dónde viene esta parte? Desde el momento en el cual el policía no ha sido capacitado, el Ministerio Público no tiene la formación jurídica para tipificar un delito, en el momento en el cual la estadística criminal está siendo manipulada por los secretariados estatales, por las fiscalías y pasa a la federación, y la cadena final, pues obviamente, o el eslabón final, es el que sigue en la mañanera, donde te presentan cifras que no concuerdan, cifras que, por ejemplo, comparan Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con las del INEGI, homicidios que se pasan a otra perspectiva, y creo que realmente es lamentable lo que sucede con el tema de la estadística criminal. Sí, no, lamentable, Alberto Guerrero, así lo calificas y así estamos de acuerdo. Alberto Guerrero, Alexei Chévez, hacemos una segunda y última pausa para regresar con el tema de hoy. Las bandas de narcotraficantes declaradas organizaciones terroristas y lo que dice Elon Musk en sus redes sociales. Volvemos en 2 minutos. A ver su opinión, Alberto Guerrero. Hay un tuit de Elon Musk, el dueño de la empresa, el dueño de X, antes Tweet, donde dice que luego de que el Departamento de Estado ya declara de manera oficial
que las organizaciones de narcotraficantes, 6 organizaciones de narcotraficantes en México, son organizaciones terroristas extranjeras. Él dice, eso significa que son elegibles para ataques con drones. ¿Qué opinas de ello, Alberto Guerrero? Pues yo creo que Elon Musk puede decir muchas cosas. Yo creo que al final de cuentas se pone parte de la narrativa en este tema bélico, pero sin duda también hay una circunstancia muy particular. Tendríamos que estar hablando en todo caso de que ya hay una autorización por parte del gobierno mexicano para establecer este tipo de ataques, porque sin duda la utilización de los tweets, la utilización de esta retórica y sobre todo, pues también contrastan con lo que en su momento están haciendo en estos momentos Omar García Harfuch, en todo caso el canciller, que se deben de estar reuniendo con las personas que están encargadas de la seguridad, con todo ese gabinete de seguridad. Entonces, digo, si él tiene una información que sin duda se deba de tomar en cuenta, pues yo creo que todo esto tendría que venir directamente de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, o en todo caso de... Pero son los nuevos tiempos, Alberto. De Justicia. Son los nuevos tiempos donde se gobierna a través de las redes sociales. Alexei, ¿qué opinas de esto? O sea, Donald Trump, Elon Musk lo dice abiertamente. Esto significa que son elegibles para ataques con drones. O sea, tenemos ya toda la oportunidad para acabar con los narcos porque ya fueron declarados organizaciones terroristas. Tiene razón. El departamento, una de las facultades que viene con esta declaración de grupos terroristas es que los 19 agencias de seguridad e inteligencia del Estado norteamericano tienen la obligación de colaborar por cualquiera que sean los medios para acabar con la amenaza que acaba de declarar el presidente Trump. Entonces, sí, definitivamente puede suceder. Ha habido ataques por drones, estos Reaper, que están sobrevolando sin armas, dice el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, colectando información, pero también los pueden armar. O sea, vamos, legalmente en Estados Unidos lo puede hacer. O sea, eso es definitivo, tiene razón en este sentido. Que lo vayan a hacer, yo no lo creo. O sea, yo sí creo firmemente que hay una enorme y saludable relación entre nuestras Fuerzas Armadas con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Yo creo que cualquier tipo de intervención de esta naturaleza retrasaría la relación que les ha llevado años construir, unos 100 años, estaríamos regresándonos otra vez al castillo de Chapultepec. Alexei, pero hoy la presidenta admitió que estos sobrevuelo de drones fueron desde López Obrador y antes, Alberto Guerrero. Entonces, sí hay esta situación. Nos quedan 2 minutos. ¿Con qué cierras, Alberto Guerrero, sobre este tema? Pues sin duda la colaboración ha sido siempre. Yo creo que en este sentido nos arrastra una historia desde la parte de la muerte de Enrique Camarena, que sin duda acendraó todo este acoso que ha venido sucediendo por parte de las agencias de investigación y de la CIA en México, pero que sin duda la colaboración ahí está. La única cuestión es que obviamente envolviéndonos en esta bandera de la soberanía, envolviéndonos en esta situación de mantener el discurso y no contravenir el discurso que dejó montado Andrés Manuel López Obrador, pues sin duda se pueden decir muchas cosas, pero ante todo, como lo dijo Alexei atinadamente, las Fuerzas Armadas, tanto de México como de Estados Unidos, están en un papel de colaboración y veremos qué tanto hay una buena colaboración entre las otras agencias con el secretario de Seguridad. Porque otro de los maquillajes es la detención del Chapo, ¿no? Que entraron elementos de la Marina de los Estados Unidos con uniformes de la Marina Mexicana. Entonces, Alexei, 30 segundos, se nos acaba esto. Bueno, la realidad de las cosas es que sobre esta detención del Chapo no sabemos. Sí te puedo decir que definitivamente fue un grupo especial de la Marina, entrenado por grupos Tier 1 antiterroristas de los Estados Unidos con inteligencia de los Estados Unidos. Yo todavía no tengo un indicio que pueda decir que fueron Marines norteamericanos. Sí te puedo decir que fueron las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina, los UNOPES,
los que entraron, lo capturaron, pero fue con la inteligencia norteamericana. Exacto. Y hay una cosa, si ellos nos están dando esta cooperación, si ellos nos están dando esta inteligencia que ningún otro país en el mundo es capaz de generar, pues debemos de utilizarla, debemos de agarrar esta información y trasladarla en detenciones. Exactamente. Pues bueno, a ver cómo va avanzando esto. La medida entra a partir del primer minuto del 20 de febrero, el primer minuto de este 20 de febrero, así que vamos a estar muy al pendiente. Alberto Guerrero Baena, consultor en seguridad, justicia, policía y movimientos sociales, gracias por haber estado aquí con nosotros. Alexei Chévez, consultor en seguridad y Fuerzas Armadas, muy interesantes sus conceptos, gracias a los dos. Aquí vamos a